¿Qué tal? Estamos en este ciclo de entrevistas de conclusión, esta vez con Felipe Solá. No vale la pena presentarlo, solo explicar que fue vicegobernador, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Agroindustria, Agricultura. Asuntos agrarios hace 30 años de Cafiero. Asuntos agrarios, y hace después 30 fui secretario años. de Agricultura. Bien. De Menem. Y diputado nacional. Varias veces, sí. Varias veces. Felipe, ¿qué tal? Encantado y muchas gracias por visitar Conclusión TV. No, muchas gracias. Estoy muy conforme de estar acá. Bueno, te lo voy a decir en la entrevista, porque estoy acá. Bueno, ¿por qué está acá? Vamos a arrancar por ahí. Porque vinimos invitados por un grupo de gremios. El anfitrión fue empleado de comercio, el gremio y su secretario general, el compañero Battistelli, y la verdad es que vinimos con un doble propósito, que nos trajo nuestro compañero, que fuera diputado de aquel grupo de los 8, ¿se acuerdan? José Conde Ramos, que lo conocen bien ustedes, que es un militante y un batallador permanente, un militante, digamos, con la obsesión de caminar la base del peronismo, y por otro, y él me trajo a mí, pero también nos acompañó un amigo mutuo, que es un gran publicitario argentino, se llama Raúl Timerman, que vino a presentar en Rosario su libro, que se llama Quiero ser candidato. Y es una especie de manual moderno, muy interesante, para todo aquel que quiera ser candidato. Bueno, eso también se le mostró ayer al conjunto de personas, delegados, jóvenes que vinieron a oírnos. Habló Timerman también y mostró además muchos ejemplos de campañas electorales que fue muy interesante, que le interesaron mucho al público, porque Timerman es muy interesante. Y también hablamos de política, obviamente. Siempre pasa eso cuando hay alguien que se dedica a la política, ¿no? No presenta nada más que un libro, sino que también y fundamentalmente se ponen a hablar de política. Es una mezcla de hablar de política y también de emitir un mensaje de afecto y de confianza en el futuro, es decir, de esperanza, ¿no? Es una combinación. Aún en los buenos o en los malos momentos siempre uno trata y logra, creo que logra, porque tiene experiencia de conseguir ese efecto. Y además ayer había un muy buen clima entre los muchachos, la mayoría eran jóvenes, muchos eran delegados, otros eran universitarios, pero había muy buen clima. Felipe, en el año 2002 le tocó asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Si hoy tuviera que hacer esto, tal vez sea contrafáctico, como dicen ahora, digamos, pero ¿viviría en un lugar como en el que vive la gobernadora Vidal? No, a mí no me parece un hecho para nada grave que viva en donde vive, que es, para aclararle a los oyentes, en la base militar del viejo aeropuerto de Morón, donde bajó Perón el 20 de junio de 73, ese día fatídico, tuvo que bajar ahí. No, viviría en la residencia de la calle 5, que es una maravilla de hermosa, es vivir en un palacio, que está al lado, pegada a la gobernación, permite que uno pase enseguida a trabajar, de su casa a trabajar caminando por un pasillo, y lo haría con mucho gusto de nuevo. La verdad es que de todas maneras no me parece grave no hacerlo. Si bien la Constitución de la provincia dice que el gobernador debe vivir en La Plata. La gobernadora Vidal dice que vive en ese lugar por los poderes que le toca enfrentar, fundamentalmente el narcotráfico, y hacia allí estaba orientada la pregunta, ¿no? Si era necesario, o si es necesario, si lo hubiera visto necesario, si hubiera estado usted ante semejante peligro que se plantea, digamos, necesario vivir en ese lugar, ¿no? No, yo creo que hay un exceso de sobreactuación en eso. La gobernadora es de Morón, tiene hijos adolescentes, es difícil separar a un adolescente de su colegio y llevarlo a vivir a La Plata, es duro, no tiene por qué pagar ese precio, y entonces ella me parece que consiguió la forma de estar a un paso en un helicóptero, porque está al lado de una pista, que la deja en La Plata media hora, o menos,
y que sus chicos vayan al colegio, sigan yendo a los colegios que iban, y estar en un lugar donde tiene seguridad, también la tiene en La Plata. Bueno, son decisiones personales. Lo que me pareció mal, siempre lo dije, es la sobreactuación y darle un tono épico a vivir ahí. Nosotros echamos 4.000 y pico policías en la etapa Raniani, antes también con la etapa Cafiero, con Pablo Cafiero, y yo tuve muchos problemas. Aquel país era un país más álgido que este, y siempre viví en la residencia. Ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, tal vez, y graficándolo de alguna manera, podríamos decir que es montar el caballo del comisario. El pacto fiscal firmado en este momento, hecha esta salvedad... Perdón. Es montar el caballo del comisario lo tiene el presidente. Uno tiene un caballo que está mal pichicateado para la cuadrera, o que ya corrió una cuadrera y no le avisaron a uno. Uno viene con el agua acá. Pero le voy a dar un ejemplo. Yo tenía 10.000 millones de dólares de presupuesto. Cuando empecé, que eran pesos dólares, después se fue abajo porque hubo una devaluación, después subió, y cuando entregué a Scioli el mandato en el 2007, eran 10.000 millones de dólares el presupuesto. El presupuesto actual, antes de esta plata que le van a dar ahora, de María Eugenia Vidal, es de 32.000 millones de dólares. Estoy hablando en dólares, es una moneda bastante constante. Y sin embargo, ¿cuánto aumentó la población de la provincia? El 10% en 10 años. Ahora el presupuesto aumentó el 210%, o 220%. O sea, tiene mucho más plata que yo. Y además ahora ha conseguido una reivindicación que me parece bien, que es que darle 650 millones, como nos daban a todos, por el supuesto fondo del conurbano, que antes eran de dólares, después pasaban a ser de pesos, que estaban fijos del año 95, y que ahora se rompió ese 10% de ganancias que iba a casi a las provincias, 650 millones a la provincia de Buenos Aires, y todo el resto... ¿Era techo? Sí, un techo fijo, y todo el resto iba al resto de las provincias, que cada vez era más plata, más porcentaje de ganancias, más porcentaje dentro del 10%. Y eso se terminó, y lo que ella calcula que le deben se le va a pagar. A mí me parece un logro. Yo soy bonaerense, y Buenos Aires es una provincia que tiene el 19% de coparticipación y el 38% de la población. O sea, está condenada a vivir siempre con el agua por acá y a depender para la obra pública importante, para todo el gobierno nacional. María Eugenia Vidal tiene la suerte de que el gobierno nacional la asiste en obra pública mucho. Es también como una especie de salvaguardia frente a casos graves, como al principio que no podía pagar cuando llegó Scioli no le dejó plata para pagar el medio aguinaldo de diciembre del 2015, y lo pagó el gobierno nacional. Bueno, yo no tenía eso, para nada, por parte de Kirchner, no tenía eso. Kirchner hacía su obra pública en el conurbano, pero no me preguntaba ni cuál quería yo. Y bueno, y traté de sobrevivir en esas condiciones y lo hice. Hice bastantes cosas, pude hacer muchas cosas a pesar de eso. Ahora, lo que hay ahora, desde el año 2012 con Scioli, es un aumento de la presión fiscal muy fuerte a través de las alícuotas de ingresos brutos, que es ese impuesto que uno paga sin darse cuenta. Pagás un estacionamiento, pagás unos cigarrillos, pagás un café, estás pagando ingresos brutos, ¿no es cierto? Y se paga en varias etapas del precio final. Lo pagan los mayoristas, los intermediarios, el otro intermediario, se va acumulando hasta que el precio final tiene todos los ingresos brutos de la cadena acumulados. Y es decir que es un mecanismo aumentador de precios tremendo. Y Scioli subió abruptamente las alícuotas y grabó todo. Por ejemplo, vos hablás por teléfono y sos un bonaerense y pagás, en esa llamada por teléfono de celular, pagás una altísima alícuota de ingresos brutos. Haces un movimiento bancario y además de pagar el impuesto al cheque nacional, pagás ingresos brutos. Es decir, ¿qué impuesto ves vos? Vos ves el impuesto de tu casa, o ves las tarifas que te llegan de servicios, ¿no es cierto? O ves la patente del auto, si tenés un auto. Ingresos brutos no lo ves, pero te saca mucho más plata por año. Este pacto fiscal al que hacíamos referencia recién, y con el traje del gobernador de Buenos Aires, digamos, de alguna manera, nos estaba contando que de alguna manera beneficia a la provincia de Buenos Aires y le viene bien. Nos sacamos el traje del gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos ponemos el traje de aquel que lo mira
en un plano más general y ve lo que sucede con los otros gobernadores. ¿Cuánto grado de justicia ve en el pacto fiscal que se ha firmado recientemente? Mire, si tengo que hablar de la justicia del acuerdo que acaban de hacer, primero el acuerdo tiene algunas cifras generales y es liviano en la precisión de otras. Lo que es muy grave es que 22 gobernadores, incluido el de Santa Fe, lo lamento por Lifshitz, a quien yo respeto mucho, hayan firmado junto con el jefe de gobierno de la ciudad un acuerdo que al final además implicaba joder a los jubilados. Es decir, dejar de pagarle según la ley de movilidad cada 6 meses y pasar a pagarle según la inflación. Y que hayan firmado una frase que decía que el gobierno nacional verá cómo mejorar la cifra de la inflación. Y entonces, después que firmaron, el gobierno nacional anunció que va a mejorar la cifra de la inflación, que va a ser la cifra por la cual se le aumenta cada 3 meses a los jubilados, con un 5% del aumento del Producto Bruto una vez por año. ¿Cuánto puede aumentar el Producto Bruto este año? 2 puntos, 2 puntos y medio, 3. Saquen el 5% de eso. Supongamos 3 puntos, 5 por 3, 15, el 0,15. Entonces, si la inflación del año fue 23, va a ser 23.15 el aumento. Si eso no es una burla a todos y no es una barbaridad lo que hicieron los gobernadores, entonces no entiendo nada. Nos metemos en la lectura de lo que es el gobierno nacional. Recién lo nombraba a Néstor Kirchner, que hacía obras sin preguntarle al gobernador, en este caso, dónde había que hacer las obras. Eso es una, digamos, para la gente puede ser indiferente, porque puede decir, yo quiero la obra. No importa si la decidió el gobernador desde el punto de vista político, quiero decir lo que pasaba, ¿no? Que esto no pasa ahora. Macri, es exactamente esta la comparación que quería hacer al respecto, digamos. Macri está haciendo obras sin preguntarle al gobernador, está haciendo... No, me tengo la impresión de que la relación es más armónica. Más armónica. Y está viendo... Eso es importantísimo para gobernar. La realización de obras, digamos, en el... Kirchner se dedicó más a las obras puertas adentro. Soluciones habitacionales. Kirchner y en menor medida Cristina, ¿no? Pero hubo, digamos, el baño y la cocina, el núcleo húmedo de una casa, pequeñas cosas que no se ven desde afuera de la calle. Y se dedicó muy poco a lo que se ve de afuera, de la casa para afuera, ¿no? Pavimento, avenidas, baches, asfalto, autopistas. Bueno, ahora se está yendo por lo que se ve, no lo que pasa dentro de la casa, lo que se ve. ¿A quién le gusta lo que se ve? A todo el mundo. ¿Y a quién le gusta más? Al que tiene solucionado los problemas dentro de la casa. Pero además, una forma de levantar la autoestima de un barrio, del conurbano rosarino, que lo conozco poco, del conurbano mendocino, del conurbano nuestro, de Capital, es enorme, es poner luces, arreglar asfaltos, poner ¿cómo se llama? Ayúdeme, lugares para la espera de micros, los refugios, retirar la basura, sacar basurales. Eso levanta la autoestima del vecino y lo hace empezar a hacer él lo mismo, a respetar más su barrio. Es decir, si uno ve que a nadie le importa lo que pasa en la esquina, a uno tampoco le importa lo que pasa en la esquina. Vamos un ratito hacia la política más concreta. Massa en la campaña electoral había dicho que se quejaba de los aumentos, hasta llegó a hablar del 120% de aumentos hacia algunos medicamentos de los jubilados, digamos, y él se preguntaba cómo la gente va a entender esto. ¿Qué pasó después de esa pregunta de Massa? Que la gente, a pesar de todos esos aumentos que describía, como tantas otras críticas, digamos, que se le hacían desde el espacio político de ustedes al gobierno nacional, el gobierno terminó en líneas generales ganando las elecciones. Yo diría que en primer lugar la gente cada vez más no quiere que le digan lo que pasa porque ya lo sabe. Y nosotros insistimos muchas veces en hacer diagnóstico, en contar lo que le pasa a la gente. La gente dice, ¿cómo me lo vas a solucionar? Y la gente sabe que el que está más cerca de solucionárselo suele ser el gobierno municipal, el intendente, o el gobernador, o el gobierno nacional. Cuando vos te quedás sin gobierno, te quedás afuera, te convertís en un denunciador o en un diagnosticador,
y tu única fuerza está en el Congreso, si es que la tenés además, donde es más difícil y más lento. No se puede gobernar desde el Congreso. Desde el Congreso lo que sí se puede hacer es impedir algo. Impedir algo con lo que no estás de acuerdo a veces es posible. Decir no a tal cosa, y si la posición a ese no en mayoría, ganás. Construir algo es muy difícil del Congreso. La posibilidad de impedir algo depende exclusivamente del grado de unidad que tenga aquellos que pretendan impedir esas cuestiones, y es tal vez lo imperioso, si se quiere, digamos, pretender tener posibilidades políticas hacia el año 2019, llevar adelante un proceso de unidad entre varios sectores de la oposición. En este caso, en la Cámara de Diputados, va a tener a colegas como Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, que si bien vienen de dos espacios diferentes, han ido juntos en la lista de diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Esto será un reflejo? ¿Será tomado? ¿Se conversará con ellos? ¿Cómo se ve esa nueva reintegración, digamos, dentro de la Cámara de Diputados? ¿Cómo la ve usted, no? Si usted le pregunta a los peronistas, que es gente que está políticamente involucrada, como lo son los militantes de otros partidos, ellos quieren la unidad. La unidad es un clamor de abajo hacia arriba. Hacia arriba cada vez se ven más egos, más posiciones personales, más actitudes de secta, más resentimientos y rencores viejos, lamentablemente. Lo que sí me parece importante entonces es que votemos en el Congreso según lo que pensamos y sin mirar quién vota igual que nosotros. ¿Se entiende? Si no me gusta esta ley, o si sí me gusta esta ley, la voto, más allá de cómo votan los demás. Y no que digamos, no, yo esto no lo voto porque lo vota el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, o no. Empecemos a mostrar, si queremos ser oposición seria, y una oposición seria es una oposición que se alegra si la economía mejora o mejora el salario real, pero nada de eso mejora, por cierto, o mejora el empleo. En lugar de trabar, votemos con conciencia y seriedad. La gente, si no ve seriedad en la oposición, va a seguir teniendo la esperanza de que las cosas mejoren con el mismo gobierno. Además, hay otras circunstancias más fuertes, ¿no? Por hace ejemplo, 2 años, y a raíz del dogmatismo y el sectarismo y la pedagogía del dedito permanente de Cristina Kirchner, se perdió la clase media. La clase media se perdió. Una familia de clase media baja de Rosario que hace 15 años, cuando uno le preguntaba, ¿ustedes qué votan? Y no estaba politizada, decía, bueno, había como un sentido común, bueno, justicialismo, que era una forma light de decir, bueno, votamos peronismo. En la duda votamos peronismo. Bueno, hoy esa misma familia dice, bueno, cambiemos, votamos. Es decir, eso se llama perder la clase media. La clase media, si se quiere, y siguiendo esta línea de pensamiento, digamos, en una sociedad, por lo menos en la Argentina, es la productora del sentido común. De cultura. Sí. De la cultura política del sentido común, está muy bien, del sentido común. En función de esta producción de sentido común, ¿qué es, digamos, ha sido solo el dedito acusador, según lo que está diciendo de Cristina Kirchner? Pedagógico, no acusador. O pedagógico, bueno. Que puede ser acusador y pedagógico a la vez, pero resulta muy cansador. Ese ha sido el único factor que ha hecho que el peronismo, que en su origen ha representado los intereses populares, digamos, ha perdido la representación de este sector popular, digamos. Yo creo que estamos hablando, ¿cuáles otras variables hay? Estamos hablando de una clase que tiene una capacidad de discernimiento, más tiempo para discernir, ¿no? Los trabajadores que están sobreviviendo y que están peleando por su vida y que quieren su obsesión es arreglar, levantar una pared, hacer un cuarto más porque la familia creció y están ahorrando para eso, o a veces pintar o revocar. Tienen menos tiempo para discutir estas cosas. La clase media sí lo tiene, por eso es productora de cultura y de sentido común. Ahora, si uno permanentemente tiene una actitud pedagógica en el sentido de tienen que pensar como yo, no solamente sobre el presente, sino también sobre el pasado. Juan Azurduy era mejor que qué sé yo, que el general Viamonte. Y la pedagogía se construye desde Colón en adelante, hay que voltear el monumento de Colón. Y se empiezan a hacer estupideces de ese sentido. Y además, esa pedagogía permanente de todo y de la cadena nacional permanente, con además una claque, es decir, con gente que sabés que te va a vitorear a vos, sin exposición, no te pones al pueblo, te pones a tu pueblo, que es distinto.
a tu pedazo de pueblo, permanente para anunciar cosas, si no va acompañada de una mejora económica en el bolsillo, en la víscera más sensible, como decía el general Perón, llega un momento que harta, cansa, porque además no queremos ser alumnos toda la vida nosotros. ¿Está claro? No somos alumnos permanentes. Somos grandes ya para el dedito. ¿Y cómo se el hace? Dedito pedagógico. Y el otro gran elemento del dogmatismo, ¿cuál es? Me defino por mis enemigos. Primero defino quiénes son. Soy gobierno. Si soy peronista tengo que tratar de unir a los argentinos. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. No, hago todo lo contrario. Primero defino quiénes son mis enemigos. Aquel, el otro, mis enemigos de ahora y mis enemigos de antes. Porque vienen del 76, que es cierto. Pero no tengo ya, es obvio. Y entonces esos enemigos me definen a mí. En lugar de decir, no, yo soy quien soy y trato de ser más. De que se hagan de mi lado muchos más. Y concebir el peronismo como un frente. Un frente no significa que vengan más que piensen igual que yo. Significa que vengan igual los que no piensan igual que yo. Pero yo los atraigo más que el otro. Ese es un frente. Es lo que hizo Perón en poco tiempo, en unos días, en el año 73 cuando vino, 72. De cualquier manera, como y después hizo un dirigente... pacto social que llevó el salario real a su punto más alto de la historia argentina. Hizo falta un Rodrigazo para hacerlo pelota. Cuando se murió Perón, después que se murió. A lo que iba era esto, porque el deseo de unidad es un deseo ideal, una propuesta ideal, digamos, bueno, es el objetivo a alcanzar, pero ese deseo de unidad se tiene que construir con los ladrillos, con el barro de la realidad. Y en esa realidad está Cristina con ese dedo pedagógico, digamos. ¿Cómo se concilia esta situación, digamos, que es, tenemos aquello por objetivo, pero tenemos esta realidad? Cuando Cristina con ese dedo pedagógico, además de tener ese dedo pedagógico, tiene una cuota importantísima de poder dentro de la República Argentina y dentro del peronismo. Yo soy un peronista que pertenece al Frente Renovador y he perdido las últimas 2 elecciones en mi provincia, la del 2015 y la del 2017, ¿no? Cristina ha perdido las 3 últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires y en el país. Pero en la provincia, en el 2013, en el 2015 y en el 2017. En el 2015 en el país, en el 2017 te podría decir que también en el país, pero en la provincia. Es bueno que cambiemos. No como cambiemos, sino que modifiquemos nuestra actitud. Y que entendamos qué pasó. Y que nos pongamos de acuerdo. La otra actitud es la que yo llamo resistiendo con aguante, entre comillas, que es defendamos los trapos, hagamos pogo, gritemos vamos a volver, eso es una estupidez interesante que fortalece a Macri. Lo que hay que hacer es pensar en el futuro, pensar a quién hay que captar, a quién hay que enamorar de nuevo, a quién hay que convencer, pensar en la Argentina y no en la fuerza propia. Y en lugar de decir vamos a volver, decir vamos a ir vamos al futuro a ser mejores que el futuro que propone Cambiemos. Es muy distinta la actitud. Felipe, para ir terminando y desde ya agradeciéndole la visita a Conclusión TV, lo que lo ha traído acá Rosario, nos contaba al principio, era la presentación del libro Quiero ser candidato. Felipe Solá ya fue candidato y ha sido gobernador, ha sido vicegobernador, ha sido diputado, es diputado. Aquel que tiene actividad política nunca descansa y siempre quiere para más. ¿A qué quiere ser candidato en el futuro Felipe Solá? Hoy yo quiero ser un articulador de la unidad. A pesar de mis críticas duras, quiero ser un articulador de la unidad porque también hago autocríticas duras. Por eso ando con el Conde Ramos por ahí. Y la unidad implica tener una actitud movimentista, entender a otros, entender a organizaciones sociales, entender y comprender que son parte de la realidad fuertísima, ni que hablar los gremios que tanto asco le producen a Cambiemos. Concebir a la Argentina como una comunidad que necesita reorganizarse, ¿no? La comunidad organizada necesita reorganizarse. ¿Y usted, Solá, no tiene ambiciones? ¿Cómo es esto? Y no tengo ambiciones hasta que se da el momento en que podés, y entonces decís, entonces sí quiero, pero no es el momento. El bonus track, habló de los gremios recién,
parece ser el gremio aquella mujer con la que alguno suele salir y le dice, la mujer se le queja y dice, vos de mí lo único que querés es pasar una buena noche, digamos. Pareciera que la política argentina y el peronismo particularmente con los gremios hace esto. Vos me venís a buscar a mí porque tengo plata o porque tengo poder o porque tengo... Pero a la hora de la verdad, a la hora del amor, los gremios no han participado, por ejemplo, de listas, no han participado de decisiones políticas, que solo ha quedado en el área de los políticos, vamos a decirlo de esta manera. ¿Hay alguna forma de rever eso? Y más dentro del peronismo, digamos, que ha sido siempre la actividad gremial, la columna vertebral del nosotros peronismo histórico. Llegamos a ser 37 diputados, ahora vamos a ser un poco menos, en el interbloque que tenemos. Allí en ese interbloque hay 5 gremialistas. Había, porque algunos terminan, pero 5 gremialistas sobre 37 diputados. ¿Puede haber más? Puede haber más, por supuesto. Yo ese prejuicio nunca lo tuve. Nunca. Eso sí, si tenemos un compañero diputado, sea gremialista, o venga de donde venga, o venga de ser actor de cine o lo que fuera, tiene que ser un diputado que trabaje y que entienda. Eso sí. Pero el origen gremial es un origen mucho más atractivo para un peronista que otros. Si no es así, que revise su peronismo. Solá, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.